Y bien, mis amigos, regresamos acá nuevamente a Radio Isla 1320, a la otra realidad, a nuestro tercer segmento. Hoy, 29 de noviembre del año 2019. Les recuerdo que el próximo sábado, 7 de diciembre, a las 8 de la noche, estaremos en Cafés. Esto es allá cerquitita, al frente de los portones de la Autoridad de Energía Eléctrica de Monacillo, en Río Piedra. Eso cerquita allá del centro comercial Señorial, cerquitita de la Universidad Interamericana, entre el centro comercial y la Interamericana. Allí está Cafés allí, entrando allí por Madre Salvatoria, así que muy fácil de llegar, los espero allá. Recuerda que comienza a las 8, es completamente audiovisual. Puerto Rico, Isla de Misterios. Ahí vamos a desglosar una gran cantidad de investigaciones que hemos hecho nosotros acá en Puerto Rico en los últimos 30 años. Por 30 años hemos estado recopilando información, secuenciándola y obviamente organizando esto para que tenga, ¿no?, una línea lógica del por qué Puerto Rico es lo que es en la actualidad, ¿no? Y probablemente por qué la gente actúa como actúa, ¿no? Y todo lo que tenemos desde el punto de vista, ¿no?, de la conducta humana, la conducta social en Puerto Rico, desde los sociópatas hasta obviamente la adicción a droga, alcohol y otras cosas, cómo nos llevan o nos han empujado a hacer de alguna forma o manera, ¿no? Toda esa, cómo se ha deformado la sociedad puertorriqueña. Y cómo pues es increíble que un pueblo pues llegue a un momento dado a renegar de sí mismo, a renegar de sus propios principios históricos, culturales, sociales, y cómo deformamos nuestra visión precisamente de las cosas. Como he dicho, cómo queremos comer lo que no se come, cómo escuchamos música que no es música, cómo vemos arte que no es arte, etcétera. Cómo nos lavan obviamente el cerebro y nos dan unos patrones, ¿no?, para seguir de conducta y de acción. Y es increíble, o sea, cuando la gente despierta, salen del marasmo, despiertan de todo esa confusión colectiva, entonces se dan cuenta y toman conciencia y dicen, wow, pero ¿qué es esto? Y uno pues ve obviamente todo el disturbio y todas estas cosas que hay alrededor nuestro, que no es fácil, bien difícil realmente, bien difícil. Por eso las personas prefieren, qué sé yo, despistarse en un concierto de música, hay concierto de música tras concierto de música, y usted se pregunta, oiga bien. En un país que hay problemas económicos, ¿no? En un país donde está 7.25 el salario mínimo, ¿no? En un país donde se ha ido una gran cantidad de la población, ¿no? En un país con una deuda descomunal, donde no crece el Producto Bruto Interno, donde no hay economía nueva. Pero usted tiene conciertos prácticamente todos los fines de semana, sold out, como dicen allá en Gringolandia, es decir, en el norte, totalmente vendido. Y usted se pregunta el por qué, ¿cómo es posible? La gente está pelada, la gente no tiene para esto, pero entonces tienen los centros comerciales llenos, tiene la gente metida en cuanto a espectáculos, pagando de 30 y pico para adelante, 100 y pico dólares por boleto, etcétera. Y usted dice, pero ¿y eso de dónde salió? ¿De la economía informal? ¿De la economía subterránea? ¿Ah? ¿De dónde sale todo ese dinero? ¿Cómo la gente lo produce? ¿O es que la gente prefiere, qué sé yo, tomar sopas Campbell y comer salchicha 24/7 y gastarse dinero en eso? Que no lo educa, que no lo aprende, que no le resuelve su vida, porque ninguno de esos conceptos le resuelve la vida a nadie, ni lo hace entender mejor dónde usted está, sino que lo mantiene entretenido, dormido, embobado, entontado, idiotizado. Entonces, esa es parte del proceso. Y nosotros caemos en ese mainstream, en esa corriente, y no despertamos. Seguimos obviamente envueltos dentro de la lavadora, que dé vuelta el ciclo y el ciclo y el ciclo. Pero bueno, ¿cómo usted le explica eso a la gente? ¿Cómo la gente lo podrá entender? Hay tantísimas cosas que por aquí, por estos micrófonos, no se pueden decir. Primero, porque hay mucha gente que no lo va a entender. Segundo, otros lo van a malinterpretar. Y tercero, lo van a censurar. Y la gente, el ser humano, lo que no entiende, lo que no comprende, pues lo ve como una amenaza. Por ende, trata de destruirlo, trata de bloquearlo, anularlo. Y la realidad es que aquí no queremos hacer la guerra ideológica, aquí lo que queremos hacer es que la gente despierte, que los durmientes abran el ojo de la conciencia y se den cuenta de lo que está pasando. Aquí ni hay prédica religiosa, porque yo no pertenezco a ningún grupo religioso, ni me interesa. Ni hay prédica política, porque yo no pertenezco a ningún partido político, ni ninguna ideología en particular. Las puedo hablar todas, en pro o en contra de todas, ¿ok? Yo siempre he dicho, véame como anarquista si quiere, no hay ningún problema con eso. Yo creo en la libertad del ser humano per se como tal, ¿no? Y si usted quiere, véame definitivamente, no me vea como ateo porque no soy ateo, en lo más mínimo. Obviamente creo y tengo unas convicciones muy personales, espirituales, muy mías, ¿ok? Hay de todo, o sea, aquí hay que ver cómo uno estas cosas las encaja. Aquí la gente, si no lo entiende inmediatamente a usted, lo encapsulan o le ponen un letrerito arriba, porque es lo que la capacidad de cada cual tiene para entenderlo o interpretar a otro. Así que es una pena, pero es la realidad y tenemos que ver cómo abrimos más la conciencia en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. O sea, uno no puede cambiar el mundo, uno simplemente puede cambiar uno. Y de esa manera tratar de mejorar y ser mejor ser humano.
porque el propósito de la vida es convivir con otros, no es imponerle a otros. Yo aquí no le vengo a imponer a nadie que piense como yo, ni nunca lo he tratado de hacer, así que no se me confunda. Aquí yo creo que cada cual tiene que ser sí mismo, encontrarse a sí mismo, descubrirse a sí mismo, pero que esto tenga una línea con lo real, que de alguna forma o manera no sea un escapista de la realidad, que no sea un escapista, ¿no?, de su responsabilidad. Que se dé cuenta, estoy en este mundo y aquí tengo que llevar a cabo alguna misión, algún trabajo, y tiene que ser un trabajo social, tiene que ser un trabajo familiar, tengo que aportar algo al mundo donde estoy. ¿Quién sería yo si no hago algo por mejorar este mundo? Pues eso nos toca a todos nosotros en menor, mayor escala, de acuerdo, ¿no?, a nuestras capacidades, nuestras limitaciones, lo que fuese. Por ende, yo de esta manera he conocido gente maravillosa, gente que ha sido muy buena por un tiempo haciendo trabajo social, labor de toda índole, ayudando al prójimo. Hay gente que está así por un tiempo, por muchos años y toda la vida. Y admiro al que toda la vida ha dedicado a ayudar a otros, porque esos son definitivamente indispensables, esos se necesitan siempre, ese tipo de gente que esté comprometida. Y es muy poca, realmente es muy poca, no son suficientes. Los hay, pero no son suficientes. Y hay que tratar de no confundirnos movimientos revolucionarios, qué sé yo, políticos, movimientos partidistas y tanta porquería que aquí se revuelve en Puerto Rico, que embarramos lo que hacemos bueno, lo embarramos al final, para que nos demos cuenta que debe haber un movimiento social de cambio en pro del ciudadano, no de unas agendas políticas escondidas o de 2 o 3 intereses mal llevados. La realidad es que en algún momento o llegamos a la debacle y se acabó el evento, o en algún momento realmente hay una revolución de conciencia y entramos en otra frecuencia, entramos en otra forma de ser. Yo siempre quiero pensar que hay esa oportunidad, mientras hay vida y esperanza, creo que hay esa oportunidad de cambio positivo. Para todos nosotros puede haber una oportunidad de cambio positivo, ¿por qué no? Y para la sociedad, pero uno tiene que definitivamente, ¿no?, aportar con algo. No es meramente crítica. Yo creo que sí, la crítica es importante para entender, para crecer, para analizar, ¿no?, para diferenciar, para muchas cosas. Para explicar el porqué del porqué, no para quedarnos, qué sé yo, en la repetición de los demás. Y la crítica lo que hace es que pone a uno, ¿no?, ante una situación donde uno tiene que entrar, ¿no?, en análisis de hechos, de situaciones, ¿no?, de conceptos, de vida, para tal vez ubicarse donde uno está dentro de este marasmo de cosas que hay. Pero a la misma vez, ¿qué soluciones uno puede traer sin que se le impongan a las demás? ¿Entendió bien? ¿Entendiste? No hay otras soluciones para imponérselo a otro, ahí a la cañona, ¿no? Esto es lo que hay que hacer y así es. Y entrégate al Señor, porque si no, o este es el líder que hay que seguir, este es el máximo líder, o esta es la solución de Puerto Rico, el Estado, y esta es la que hay que comerse, te guste o no, sea con pico o con ketchup. No, eso no es así. Esto no es un pastel de Navidad. Aquí hay que ver que cada ser humano es un mundo y que cada ser humano tiene su propia realidad, un entorno, pero a la misma vez vivimos en una sociedad y esa sociedad es la que nos lleva a todos en ella, ¿verdad? Y todos son componentes importantes en ella, pero lamentablemente es una sociedad de desigualdad y es la realidad. No cabe otra discusión ni nada más, es la verdad, punto. Esa es un axioma de la vida, es una sociedad de desigualdad. Por eso es que hablé hace un rato de la pobreza y cómo siguen aumentando los niveles de pobreza. En Latinoamérica lo que se ve es terrible. No menciono países del tercer mundo, de África ni de Asia, porque de verdad que no me quiero deprimir. O sea, no quiero llegar hasta allá y sé que la realidad de esos países es terrible, que es muy difícil no aceptar los millones que mueren diariamente de inanición, por enfermedades, por necesidad de agua potable, etcétera, ¿no? De gente abandonada y olvidada, por los que son asesinados en el genocidio de estas guerras fratricidas, de estas guerras que hay en todos estos países alegadamente en nombre de Dios, ¿verdad? Por un lado, pues no, ya no es ideología, es religión. Por otro lado, la política utiliza la religión para sus propios medios y la guerra es un medio de hacer política también así. Y la economía detrás de la guerra y de la política. Así que todo está concatenado y nosotros meramente somos aquí los que nos lleva el titiritero. Y el titiritero nos hace hacer muchas cosas. Y es difícil poder ubicar quién realmente, si es que hay una culpa colectiva o es un conglomerado el que tiene la culpa. Definitivamente hay un conglomerado económico. Y esto no es un grito de socialismo, patria o muerte, porque China, que es un país disque comunista, pero realmente es capitalista, ¿no? Es capitalismo de Estado, es un conglomerado de inversiones, de eso vive China. China no es nada más, es eso, un conglomerado lo que es, de inversiones, es decir, un consorcio, gobierno y capital privado, que forma ese capitalismo de Estado chino. Rusia es otro conglomerado de corporaciones, como Estados Unidos es la gran corporación, como la han llamado muchos aquí, tal vez ingenuamente, pero la realidad es una corporación.
la corporación de los Estados Unidos. No solamente por 50 estados, sino por todo lo que hay detrás de esto, en inversiones y cómo corren las bolsas y cómo corre todo, las multinacionales, etcétera, etcétera. Y hacia Europa, la Unión Europea. Pues la Unión Europea habla, pero la Unión Europea habla siempre desde un peso y desde un punto de vista económico. Y luego, obviamente, su postura política partiendo siempre de su punto de vista económico. Así que el mundo es economía. O sea, el mundo es ganancias, pérdidas y sobre todo deuda. Y así que si podemos expandirnos nuestros márgenes de entendimiento a toda esa realidad global, pues tal vez nos demos cuenta cómo Puerto Rico en su microuniverso interactúa o reacciona a todas esas cosas que nos llegan aquí por diferentes impulsos. Y cómo pues tratar de entender cómo en nuestro territorio, pequeño territorio, porque es pequeño, esto es pequeño, no venga con cuentos, esto es pequeño, esto no es un continente, pues nosotros podemos tal vez maximizar, ¿no? el fruto de nuestros recursos, de qué manera podemos nosotros organizarnos como sociedad en un 100 por 35, como he dicho, sin añadir a Vieques y Culebra, pues ahí crecemos unas cuantas millas más. La realidad es cómo podemos nosotros tener insumos realmente, ¿no?, de ganancia y de crecimiento económico, social en Puerto Rico y educativo. Yo oigo gente hablando, el crimen se acaba con la educación. El crimen ahora mismo, en estos momentos, de facto, con la educación no lo acaba. Eso es un proceso. La educación va a ser un proceso que puede tardar 1 o 2 décadas, tal vez 3, una generación completa en lo que la educación, obviamente, va disminuyendo el crimen paulatinamente. No es la educación mañana y ya se acabó el crimen. Por favor, boludo, aprenda, hombre, no diga a estos políticos disparateros. O sea, la realidad es que para acción, una reacción. Dependiendo de la etapa que estemos enfrentando la problemática que hay, la que sea, educativa, social, ¿no? Y dentro de la social, pues hay obviamente el crimen, la droga, el desempleo, todas las situaciones que vivimos todos los días, ¿no?, las cosas que impactan al pueblo diariamente. Pues todas esas cosas hay que desglosar, obviamente, cuáles van a ser los planes para cada una de ellas y cómo cada uno de estos planes están conectados. Ahí esto es interdisciplinario, todos están conectados. Aquí no es una cosa por allá para que la otra se resuelva por acá y acá haya de carambola, ¿no? Aquí el problema es que está todo tan seccionado y a la misma vez centralizado que el sistema de gobierno está megalítico y no funciona. Es arcaico. El Estado Libre Asociado, el sistema, está arcaico, no sirve para absolutamente nada. No funciona. Dígame usted que funciona. Dígame una sola cosa y me callo la boca. Una, nada más una, no le pido 2, una que funcione dentro del sistema. El gobierno, ¿qué funciona? Bueno, los corruptos, eso siempre ganan. Bueno, pero ese es el lado oculto, el lado feo, el lado negro, el lado que todos conocen, pero que nadie resuelve, nadie le pone cascabel al gato. Y de verdad que tenemos que aprender muchísimo de otras sociedades que han avanzado con problemáticas similares y otras sociedades que han obviamente creado, renovado lo que tenían. Yo una vez aquí hablé de Nueva Zelanda, cómo Nueva Zelanda cambió completamente, ¿no?, su sistema de gobierno, cómo Nueva Zelanda cerró el gobierno. Busque unos años atrás, vamos, haga un poquito de search y de research. Vea el momento hace más de 10 años atrás, como 11, 12 años, yo he perdido la noción del tiempo. Pero yo recuerdo cuando cerró el gobierno de Nueva Zelanda, como por 8 meses, no hubo gobierno. Y cuando reabrió el gobierno, total y completamente reorganizado, y ve a ver dónde está Nueva Zelanda ahora. El cambio radical que hubo en Nueva Zelanda, su economía, en su educación, en los problemas sociales, inclusive los problemas étnicos que tiene dentro de Nueva Zelanda, porque hay problemas étnicos dentro de Nueva Zelanda, con los maoríes y muchísimas cosas más que hay, obviamente, por cuestiones de territorio, de cultura, ¿no?, y de propiedad. O sea, no hay ningún lugar perfecto en el mundo, no llamemos engaño. Pero hay que renovar y hay que mejorar Puerto Rico. ¿Por qué siempre tengo que usar la misma fórmula, lo mismo? Nuevamente, este no es un canto de patria o muerte, ni de República mañana, o estadidad ahora, ni nada de eso, ni Estado Libre Asociado, el marasmo de los bobos, que es lo que es. Usted me pregunta, bueno, ¿y cuál es el estatus? Bueno, yo le pregunto a usted, ¿cuál es el estatus que usted cree que es? Yo no le tengo que dar a usted decirle qué es, yo le tengo que decir lo que tiene que hacer es, como los analistas de este país que le dicen a la gente lo que tiene que hacer, quién es bueno y quién es malo, desde sus propios intereses, porque los analistas de este país hablan desde su bolsillo y de su propio interés. O usted todavía anda en el campo Juan Bobo, mirando con la puerca a ver si es verdad o no es verdad. Por favor, hombre, respétese. Pues claro que no. Sea usted y decida usted. Analice, busque información, edúquese, prepárese, tome una decisión propia y vea, sobrepese las cosas. Y usted decidirá cuál será la solución final de Puerto Rico. No quedarnos en el limbo como siempre hemos estado. Llevamos tantos años en el limbo porque aquí ninguna consulta plebiscitaria, ninguna cosa de nada, el Congreso ni la coge en serio porque es un vacilón lo que hay. O sea, la gente, bendito, si la gente se va para la playa, a ellos les importa, si a los puertorriqueños a lo menos que les importa resolver. Ellos mientras les llegue el cheque de acá, olvide y vive, siguen en la parranda. Pues mire, ya es tiempo de madurar, ¿no?
Ya es tiempo de ponerse calzones largos. Ya es tiempo de tomar conciencia política, conciencia social, identidad nacional, como usted se quiera ver, y tome la decisión que tenga que tomar. Por amor a Dios, siempre estamos delegando que otro sea el que resuelva, que resuelvan allá, ellos son los que saben, ellos son blancos y se entienden, que aquel lo haga. No, pues como no tenemos responsabilidad cívica, como no entramos de hecho dentro del aparato como tal, como no entramos dentro de la dinámica política, porque el puertorriqueño, el ciudadano de a pie, el hombre y las mujeres de a pie, estamos distanciado años luz de aquellos que se llaman a sí mismos líderes, disque líderes. Muchos pseudo cosas lo que hay aquí. Y la realidad es que muy poco realmente la gente que se expresa o que busca tal vez llegar a ayudar, pues no tiene los recursos para llegar a ayudar. Yo he escuchado gente por ahí decir cosas muy buenas y tener buenas iniciativas, pero no tienen la maquinaria, no tienen el equipo, no tienen el capital para poder llegar. Ni la confianza, porque la gente en este país vive muy desconfiada. Aquí la gente meramente cree en lo que se anuncia. ¿Lo sabía usted? La mercadotecnia, la propaganda, lo que se anuncia. Desde acá, desde que empezó la televisión, antes ya venía en la radio cuando se anunciaba, pero una vez empezó la televisión y llegaron y cayó la Cuba de Batista cayó, y toda aquella gente que trabajaba en anuncios, en producciones de televisión, de radio de Cuba, se vinieron para Puerto Rico, algunos para Miami, pero muchos se vinieron a Puerto Rico. Cambió completamente la dinámica de lo que era la información en Puerto Rico y de lo que era obviamente la mercadotecnia en Puerto Rico, cómo se hacían anuncios y cómo a la gente se le inducía y se le dice qué comprar, cómo comprar, cuándo comprar. Y en los Estados Unidos es exactamente igual. Lo que pasa es que aquí se concentra en un mercado más pequeño y concentrado. Y aquí la gente, como dice el viejo dicho, lo que no se anuncia no se vende. Pues aquí es factor reconocimiento. Aquí hay que vender muchísimas cosas y aquí pues la gente vende su voto, vende su poder político, vende su conciencia a cosas que no tienen realmente ningún valor. Porque la mayor parte de esos líderes, ninguno tiene ningún valor. Ninguno realmente es honesto y es lo que duele. Cuando uno ve la mafia que se mueve allá entre ellos, desde alcaldía, Capitolio, hasta llegar definitivamente a Fortaleza, y uno ve todo ese movimiento, hasta las oficinas en Washington, uno ve cómo se corre la cosa de allá para aquí, de aquí para allá, uno se deprime. Lo primero que uno viene es un coraje muy grande y después viene una gran depresión. Y uno se da cuenta que la gente, aunque se lo expliquen y se lo digan, no le interesa. La gente después que, qué sé yo, que tengan su trabajo diario, que se les cumplan sus requerimientos de ir al concierto de Daddy Yankee o cualquier otra cosa, o ir a Anuel o al Bad Bunny, pues ya con eso, ya ahí el cerebro se le llenó, no sé de qué cosa, pero bueno, si es que queda cerebro. Ahí la gente se entrega. Yo he conocido gente muy inteligente que han hecho unos cambios de personalidad increíbles. Gente que yo conocí por años. Y ahora cuando hablo con ellos veo un cambio de personalidad drástico y veo unas actitudes raras y veo hasta un racionamiento extraño. Y cuando oigo hasta la música que oyen ahora es precisamente hasta esa música. Y decía, gente que no oía ni esa música siquiera. Y digo, pero espérate, ¿habrá algún factor en común en todo, en el cambio de personalidad, ¿no? Esa metamorfosis, en eso que ha habido? Bueno, toda esa información que nos llega continuamente, el subconsciente es una esponja, absorbe, y el consciente pues, obviamente responde a todo ese inconsciente y subconsciente. No es fácil. Les recuerdo, amigos, nuevamente, Cafés, el sábado 7 de diciembre, 8 de la noche. Vamos a ir a desglosar una gran cantidad de información, vamos al análisis. Hay muchas cosas, como he dicho. Hay una parte que tiene que ver con los macheteros, que tiene que ver con obviamente los movimientos aquí en Puerto Rico del espionaje, los cubanos aquí en Puerto Rico, obviamente de la Cuba de Fidel aquí metido en el espionaje, proyectos del FBI en Puerto Rico, sistemas de la CIA en operaciones corriendo en la isla, de la isla hacia el continente y el Caribe, llegando a las zonas de experimentación también. Por ahí la cantidad de cosas es increíble en una isla tan pequeña, pues obviamente que hemos sido epicentro de mucha esa actividad de inteligencia y experimental en la isla y obviamente de operaciones militares. Y esto es importante porque el status quo de Puerto Rico ha servido obviamente de trampolín para que todas esas cosas puedan ser, ha sido el catalítico para que todas esas cosas puedan suceder en Puerto Rico. Y la gente, pues, nuevamente le digo, como estamos envueltos y confundidos en lo mismo y nos mantienen en eso y fuimos la vitrina alegadamente, ¿no?, del desarrollo económico de la democracia en la década de los 50, 60, 70 y éramos obviamente pues aquí obviamente para justificar la presencia militar continua, pues aquí el dinero corría completamente, luego las 936 todo lo que había, aquí ha habido varios renglones de control en Puerto Rico, el control militar a base del Navy, la Marina, que como he explicado tantísimas veces, la unidad militar que tiene no posesión sobre las zonas de ultramar de los Estados Unidos, los territorios de ultramar de Estados Unidos es el Navy, no es la Fuerza Aérea ni el Ejército, es el Navy, la Marina de Guerra.
Por otro lado, entonces tiene el otro factor que tiene que ver directamente con los inversionistas en Puerto Rico, los que meten inversiones aquí, los que evaden, obviamente pagan IRS allá, toda esa gente, las multinacionales en Puerto Rico, hay que hay en las 936, las que todavía están, y cómo se canaliza chavo por Puerto Rico, y entre muchas cosas más, porque Puerto Rico lo he explicado aquí hasta la saciedad, y en mis presentaciones también, obviamente esto es un paraíso fiscal todavía, y antes lo era más, ¿no? Con estos bonos que eran triplemente exentos, mi madre. Por otro lado, pues entonces tiene el interés político de Puerto Rico, ahí cae entonces el Congreso de los Estados Unidos, el gobierno de Puerto Rico, o sea, son esferas de poder diferentes y todas controlan el destino de Puerto Rico directamente e indirectamente, todo eso. Nosotros estamos dentro de esa pujanza que hay entre todas estas fuerzas. Unas quieren unos cambios, otras quieren otras cosas, y a veces unas y otras enfrentan a una lucha de poderes sobre nosotros, pero definitivamente ninguna quiere soltarnos por el momento. Pero tampoco ninguna nos quiere integrar con poder político, porque ya una vez usted tenga poder político dentro de los Estados Unidos, ya no pueden hacer cuando le dé la gana, ya usted tiene representación, aunque ya usted sabe que los políticos tienen un precio, pero lamentablemente no hay ninguna fuerza política allá adentro, ninguna. O sea, usted no puede exigir absolutamente nada. O sea, Jennifer González puede ir a Washington, pero no puede exigir absolutamente nada. Tiene que poner la mano para la limosna y lo que de allá venga, eso es lo que cae. Es la verdad. Si dicen otra cosa, pues se dirá por ignorancia, por estupidez o fanatismo, pero es la verdad. Es la limosna, o sea, lo que se decide que se le va a asignar ¿a qué? Al territorio no incorporado. Eso es lo que va. Esto es lo que hay. Hasta ahí llega. Por eso siempre es más reducida todas las ayudas sociales que las que pueden haber en los 50 estados. Eso no es así. Es así. Pero entonces, ¿usted qué quiere? El Estado benefactor quiere un Estado 51 que viva de ayudas sociales. Obviamente los Estados Unidos no quieren un Estado 51 de ayudas sociales. Y yo supongo que nuestra dignidad, ¿verdad? Nuestras capacidades, nuestro orgullo, nuestra necesidad de crecer y desarrollarnos no nos permita ser un mantenido toda la vida. ¿O es que eso es lo que realmente aspira y es a lo que se llevan a las futuras generaciones? Porque como he dicho yo he conocido a 3 generaciones, ahorita van para 4 generaciones ya, de gente que nunca ha trabajado. Nunca. No saben lo que da un trabajo en defensa propia. Y eso es preocupante. Pues nuevamente, Café es Café, es sábado 7 de diciembre, 8 de la noche, teléfono mañana, horas laborables, por amor a Dios, 787-579-8600. 579-8600. Nuestra producción, eso va a ser acá en San Juan, en el área de Río Piedra, como he dicho aquí, frente a la Autoridad de Energía Eléctrica de Monacillo, está Cafés Cafés. Audiovisual, esto es videoproyector, esto es, ya usted sabe, con todos los sonidos, todos los hierros y miseria, como decían anteriormente. Y nuevamente les recuerdo también Mega TV, recuerda, Instagram, Mega TV en Instagram, Mega TV PR, Mega TV PR y el fanpage en Facebook de Mega TV y Mega TV PR para Código Secreto. Código Secreto 2020, lo nuevo, distinto y diferente. Vamos a otra cosa que no sea más del mismo cuento. Bueno, otros temas importantes. Esta semana salió publicado, y usted sabe que esto viene desde la semana antipasada, ¿no? El despido del secretario de la Marina de los Estados Unidos, Richard Spencer, por el caso de asesinato, crimen de guerra, del comandante de los Navy SEALs, Eddie Gallagher, ¿no? Este señor, Eddie Gallagher, fue acusado de varias cosas. Primero, de asesinar a un niño, un chamaquito, que alegadamente había sobrevivido a una operación militar del ejército iraquí, eso fue en Irak, y que quedó ligeramente herido. Este niño estaba desnutrido, pesaba mojado 100 libras, y alegadamente pues tenía algunas rasguñas, algunas heridas, y el ejército iraquí se lo dio a los Navy SEALs. Mira, aquí tenemos este prisionero, se lo vamos a dejar a ustedes para que lo interroguen o lo puedan atender porque no tenemos ayuda médica. Alegadamente, Eddie Gallagher, este comandante del Navy SEAL que estaba a cargo de un grupo de SEALs, pues tenía conocimiento de primera ayuda y segunda ayuda, porque hay primera ayuda y segunda ayuda, ahí son dos niveles para estabilizar a las personas. Y él dijo, yo me ocupo, démenlo a mí, según dicen sus propios compañeros, ¿no? Los mismos Navy SEALs. Esto no lo dijo un iraquí, esto no lo dijo el Estado Islámico, esto no fue un musulmán que dijo, oh, fulano, que la mayoría de las acusaciones que nunca llegan a ningún lado. Lo dijeron no uno, no dos, no tres, un grupo de Navy SEALs precisamente que estaban bajo sus órdenes. Y dijeron, pues bueno, se lo llevó y lo apuñaló. Y después que lo apuñaló se tomó fotografía. Inclusive entre la evidencia que se mostró estaba él fotografiado, feliz y contento al lado del cadáver, ¿no? Del que él mismo apuñaló. Pues bueno, el juicio de él ha estado corriendo, el escándalo grande es que el presidente Donald Trump lo apoya, dice que no, que este es un héroe de guerra, que no puede ir a un juicio militar, que no puede ser condenado, obviamente, a prisión, etcétera, etcétera.
Ya vemos, vamos a una pausa, pero yo como mencioné, de hecho en un Facebook Live esta semana, esto me acuerda a mí muchos casos de crímenes de guerra. Tal vez el más impactante en el pasado siglo fue el de My Lai, en el año 1969, allá en Vietnam. Y que nunca olvidaremos precisamente eso. Ahí estaba ahí se acusó a un grupo de militares norteamericanos, específicamente al teniente William Cawley. William Cawley, que fue el que dirigió esta operación de masacre, de genocidio en la aldea de My Lai. De hecho, hubo 2 aldeas donde se llevaron a cabo crímenes de guerra reconocidos y que fueron enjuiciados. Hubo muchas otras que las borraron con napalm y nadie hizo ningún juicio, ningún reclamo. Recuerde usted que en la guerra de Vietnam murieron del lado vietnamita más de 3.6 millones de personas. ¿Sabía usted? Acá hablamos de 56.000 soldados, algunos hablan de 60.000, contando los desaparecidos, pero al otro lado, más de 3.6 millones de muertos. Y eso incluye la mayoría, obviamente, civiles. Y esos son, ¿no? Como dicen por ahí, esos son los daños colaterales, las pérdidas civiles. Bueno, la realidad es que este señor, ¿no? El teniente William Cawley, solamente estuvo 3 años preso cuando le habían metido una cadena perpetua. ¿Por qué? Porque Richard Nixon, el corrupto Nixon, mi madre, Dick, pues Dick que dijo, bueno, no, este es un héroe, este hay que sacarlo de la prisión, solamente 3 años, y eliminó la sentencia y todo, y para la libre comunidad, olvide y vive. Y lamentablemente esto ha sido uso y costumbre con muchos criminales de guerra, que luego le tiran la toalla más adelante, porque representan lo mejor supuestamente las Fuerzas Armadas, cuando definitivamente lo que hacen es tirar por el piso a las Fuerzas Armadas. Lo que, obviamente, a todos esos hombres que mueren, que han dado la vida en el frente de batalla, a esos valientes, a esos que respetaron el rules of engagement, ¿no? Las reglas de enfrentamiento, las reglas, obviamente, como el Tratado de Ginebra con los prisioneros, que debió ser aplicado en este caso, o con combatientes, y tantas otras regulaciones que hay para que la guerra sea, pues, como tiene que ser, ¿no? No debería existir la guerra, pero si la guerra va a ser, obviamente, entre fuerzas militares y hombres y mujeres armados que han decidido tomar las armas porque sus líderes han decidido devastar y usar sus vidas, usar vidas de hombres y mujeres jóvenes y llevarlos a la carnicería, a carne de cañón, bueno, hay unas reglas de juego, se supone. Y lamentablemente, pues no. Se violan continuamente, por eso es que matan a cada rato, cada vez que van estos drones, bombardean funerales y matan a la gente, bombardean bodas y matan a la gente, bombardean celebraciones y matan a la gente, disque alegadamente buscando a un blanco, ¿no? A un terrorista. Y de esto hay cientos de casos, no son 10 casos que se equivocan, cientos y cientos de casos. Vamos a una pausa y regresamos un momento para el último segmento de La Otra Realidad. Así que despierta, durmiente, llévatela, pégala, Puerto Rico.